Buenas para todos, nos volvemos a encontrar. Esta vez vamos a hablar del capítulo número 22 del libro de Finocchiaro. Y bueno, para esto vamos a explorar un periodo clave en la historia del pensamiento político y filosófico, que es el tiempo después de Tomás de Aquino. Nos adentraremos en cómo sus ideas se transformaron en el panorama medieval, abriendo la puerta a un mundo donde el poder secular y eclesiástico se enfrentaron y finalmente se separaron. Este es un tema de por sí fascinante porque nos ayuda a entender cómo las bases de las democracias modernas, los derechos del ciudadano y el poder del Estado comenzaron a construirse a partir de debates teológicos y filosóficos que, en su momento, parecían tener poco que ver con la política moderna. Pero bueno, para situarnos en este tema, debemos regresar al siglo XIII, un periodo donde la Iglesia Católica dominaba prácticamente todos los aspectos de la vida en Europa. No solo era la autoridad espiritual, sino que también tenía un inmenso poder político. Los reyes y emperadores no solo se sometían a la Iglesia, sino que a menudo necesitaban su aprobación para gobernar, y en este contexto Tomás de Aquino emergió como una figura influyente, integrando la razón y la fe en su obra. Esta síntesis tomista permitió a los pensadores posteriores comenzar a imaginar un mundo donde el poder secular podría ser independiente del poder eclesiástico. Este es el escenario en el que nos movemos, una Europa en transición donde la fe ya no es la única brújula para el poder y la razón comienza a ocupar su lugar. Ahora, ¿cómo se produce esta transformación? Empecemos con uno de los conceptos más importantes que emergen de este periodo, que es la autonomía del poder secular. Antes de Tomás de Aquino, la Iglesia tenía una influencia total sobre los asuntos terrenales. Sin embargo, a partir de las ideas aristotélico-tomistas, los gobernantes comenzaron a reclamar su derecho a gobernar sin interferencias eclesiásticas. Por ejemplo, Juan de París, un pensador que surgió poco después de Tomás, defendió que el poder secular no dependía de la Iglesia en los asuntos civiles. Para Juan, los reyes debían ser responsables solo de los asuntos temporales, mientras que la Iglesia debía ocuparse únicamente de los asuntos espirituales. Este pensamiento sentó las bases para lo que llamamos hoy la separación de esferas entre Iglesia y Estado. Un ejemplo moderno de esta separación es la educación pública laica. Pensemos en España, donde la educación está gestionada por el Estado y no por las instituciones religiosas. Aunque la Iglesia puede mantener sus propias escuelas religiosas, la educación pública está separada del dogma religioso. Esta separación es un legado de estos debates filosóficos medievales. Siguiendo este hilo, otro concepto clave es la soberanía popular, una idea revolucionaria para su tiempo. Marsilio de Padua, un filósofo político importante en este contexto, propuso que el poder debía provenir del pueblo, no de la Iglesia o de Dios. En lugar de reyes que gobernaran por derecho divino, Marsilio defendía que los gobernantes debían ser elegidos por sus ciudadanos y que si no cumplían sus funciones podían ser destituidos. Esta idea fue el germen de lo que más tarde se convertiría en las democracias modernas. Por ejemplo, pensemos en las elecciones actuales. Hoy en casi todos los países democráticos los líderes son elegidos por el pueblo a través de elecciones libres, ¿bien? Esto contrasta directamente con las monarquías absolutas de la Edad Media, donde los reyes afirmaban que su poder venía de Dios y no del consentimiento de los gobernados. Pero no todos los pensadores de la época compartían las mismas ideas. Acá es donde encontramos un interesante contraste entre los autores. Mientras Marsilio de Padua abogaba por una separación total entre la Iglesia y el Estado y defendía la soberanía popular, Dante Alighieri, sí, el mismo autor de la Divina Comedia, tenía una visión diferente. En su obra de la monarquía, Dante defendía el derecho divino de los reyes. Según él, los monarcas recibían su autoridad directamente de Dios, pero sin la intervención del Papa. Dante, por tanto, también quería limitar el poder eclesiástico, pero desde una perspectiva diferente.
El monarca tenía su poder divino sin necesidad de la Iglesia. Este derecho divino de los reyes reforzaba la autoridad real, pero sin las nociones modernas de soberanía popular. Acá es donde vemos una clara diferencia. Mientras que Marsilio de Padua pensaba que el poder provenía de los ciudadanos y debía ser electo por ellos, Dante creía que el poder venía de Dios, pero directamente a los reyes, sin necesidad de la Iglesia. Es decir, a ambos querían limitar el poder papal, pero uno desde la perspectiva de la participación popular y el otro desde el reforzamiento del poder real. Bueno, pasemos ahora a otra idea fundamental que surgió después de Tomás de Aquino, que es la separación entre la razón y la fe, defendida principalmente por Guillermo de Ockham, que argumentaba que la razón debía ocuparse de los asuntos terrenales, mientras que la fe debía centrarse en lo espiritual. Este es un punto importante, porque marca el comienzo de una separación clara entre la ciencia y la religión. Antes de eso, cualquier descubrimiento científico o razonamiento filosófico tenía que alinearse con los dogmas de la Iglesia, pero Ockham rompe con esta tradición, afirmando que la razón puede operar de manera independiente. Pensemos en Galileo Galilei. Galileo utilizó la observación y la experimentación para desafiar las ideas que eran aceptadas por la Iglesia sobre el sistema solar. Si bien fue condenado en su tiempo, su trabajo es un ejemplo perfecto de la separación entre razón y fe, donde la ciencia no necesitaba estar alineada con las doctrinas religiosas para ser válida. Y finalmente hablemos del conciliarismo, una corriente que propuso la democratización de la Iglesia mediante concilios. Marsilio de Padua y Guillermo de Ockham defendieron los concilios, compuestos tanto por clérigos como por laicos. Debían gobernar la Iglesia en lugar del Papa. Esta idea fue influyente durante el Gran Cisma de Occidente, cuando varios papas reclamaban simultáneamente el trono papal, lo que creó una crisis de legitimidad dentro de la Iglesia. Un ejemplo más reciente de una idea similar es el Concilio del Vaticano II, que reunió a obispos de todo el mundo para discutir las reformas de la Iglesia, aunque no limitó completamente el poder papal. Sí promovió la colegialidad y la participación más amplia en la toma de decisiones dentro de la Iglesia, reflejando en parte los ideales conciliaristas. Bueno, como hemos visto, el periodo después de Tomás de Aquino fue un tiempo de profundas transformaciones filosóficas y políticas. La idea de que el poder secular puede y debe ser independientemente del poder eclesiástico marcó el comienzo de un cambio fundamental en la forma en que se organizan los estados y las sociedades, desde la soberanía popular hasta la separación entre razón y fe. Estos debates medievales sentaron las bases para el desarrollo de las democracias modernas. Los estados laicos y la ciencia independiente, aunque parezca lejano, las ideas de Juan de París, Dante Marsilio de Padua y Guillermo de Ockham todavía suenan en nuestras instituciones políticas y sociales de hoy en día. Les agradezco a todos por haberme acompañado en este viaje y espero que les haya servido. Tengan en cuenta apoyarse en los puntos claves de los archivos y creo que nos quedan 1 o 2 capítulos más, así que nos estamos encontrando en el próximo.